Bueno, como les decía, les habla el doctor Rafael Ramírez, médico especialista en diagnóstico por imágenes, egresado del Hospital Abete. El día de hoy vamos a revisar el tema de escoliosis. Bueno, la escoliosis se define como la pérdida de la alineación de la columna vertebral en el plano coronal con un ángulo de Koch que es mayor a 10 grados, ¿sí? Generalmente, cuando es menor a 10 grados, se habla de una asimetría. Y para decir que es una escoliosis, tiene que ser mayor a 10 grados. La escoliosis se define como una anomalía tridimensional, generalmente porque también está asociado al plano sagital, es decir, normalmente en el plano coronal se observa la desviación de la columna, pero también en el plano sagital vamos a ver una rotación del eje axial de la columna vertebral, a lo cual llamamos rotoescoliosis, es decir, que la rotación es como la parte inicial o previa a esa desviación de la columna cervical. Generalmente esta genera una simetría del tronco, la cual vamos a ver con ciertas maniobras que le hacemos al paciente en la exploración clínica. Vamos a ver una deformidad o una jiba cuando el paciente se agacha, que es a lo que conocemos como el test de Adams. Acá lo que ya habíamos mencionado, en el plano coronal se va a observar una desviación lateral, en el plano lateral se va a ver una rotación del eje axial de la columna vertebral, y en el plano sagital se va a ver una hiperextensión con reducción de la cifosis dorsal y de la lordosis, que es lo que conocemos como rectificación de la cifosis y de la lordosis fisiológica, ¿no? Todo esto vamos a ver que generalmente, eh, aparte de generar deformidad, genera dolor, problemas cardiorrespiratorios asociados, ¿no? La tasa de prevalencia es del 5%, y de todas las escoliosis, la más común es la causa idiopática. Generalmente se dice que es un 80%, y la etapa más común es en la etapa infanto-juvenil. Generalmente en esta etapa es más severa porque generalmente está ligado al crecimiento óseo. Entonces, a medida que progresa el crecimiento óseo, en algunos pacientes, de acuerdo al ángulo de Koch o de acuerdo a la deformidad severa que tenga, puede ser progresiva, ¿sí? O sea, va de la mano. A medida que tenga una mayor desviación y ese paciente se encuentra en crecimiento, pues también va a ir progresando o creciendo esa deformidad ósea. Y acá, bueno, lo que mencionábamos ahora, generalmente genera una deformidad estética, dolor, problemas cardiorrespiratorios y trastornos psicosociales asociados, ¿no? Generalmente la escoliosis está dado por una alteración en el equilibrio de las fuerzas de compresión y tracción, que es lo que permite el crecimiento óseo de la columna vertebral, y todo esto es conocido como la ley de Wetter-Wellman, que generalmente cuando están alteradas ese equilibrio de fuerzas de compresión o tracción, es lo que conlleva a que se genere esta deformidad, ¿no? Generalmente el raquis lo definen o es visto como una estructura vertical tridimensional, dado lo que hablamos de los diferentes planos que le tomamos para poderla valorar, que es el plano coronal y el plano sagital, ¿no? Acá lo que ya habíamos mencionado, la causa más común es la idiopática en un 80%. Hay dos, eh, otras dos, eh, otras dos causas que son la congénita y la neuromuscular del desarrollo o asociación tumoral, cada una con el 10%, pero estas son las menos frecuentes. En cuanto a la clasificación etiológica, tenemos la idiopática, y la idiopática se subdivide en infantil, juvenil y adolescente. La otra causa, que es la congénita, generalmente dentro de las causas tenemos la causa osteogénica, donde están los acuñamientos vertebrales, la hemivértebra, la fusión y la barra unilateral.
En la causa neuropática tenemos todo lo que es las malformaciones neurológicas, donde está la espina bífida, la siringomielia, la malformación de Chiari. Asimismo, tenemos alteraciones del desarrollo que la pueden generar, como lo son la condroplasia, la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta. Dentro de las causas neuromusculares tenemos la neuropática adquirida, donde está la parálisis cerebral, la poliomielitis, y dentro de las causas de origen muscular tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Y en los tumores asociados tenemos que lo pueden generar, tenemos el osteoma osteoide, tenemos el osteoblastoma, y las causas no óseas tenemos la parte extramedular, como lo son los neurofibromas y los astrocitomas. Acá lo que hablamos de la importancia de la exploración física, como podemos ver, siempre el paciente se tiene que valorar en bipedestación y tiene que tener los dos pies y las dos rodillas unidas para poderlo valorar y poder mirar si tiene alguna desviación de la columna, ¿no? Fíjense que el paciente, al agacharse, que es a lo que se le conoce como el test de Adams, se genera una asimetría en el dorso, que es lo que conocemos como FIBA, y esta asimetría es lo que confirma un test de Adams positivo. Y lo importante de hacer este test de Adams es porque podemos diferenciarlo de una actitud escoliótica, que es donde no vamos a ver una simetría. O sea, en la actitud escoliótica se ve simétrico y en la escoliosis se ve esta simetría. Entonces, eso es muy importante diferenciar escoliosis de actitud escoliótica. La parte semiológica, vamos a ver que el paciente presenta los hombros y la cintura va a estar desnivelado, cosa que no va a pasar con el paciente que presenta una actitud escoliótica, porque es algo que revierte, ¿sí? También el paciente con escoliosis, esto no va a revertir, y vamos a ver esta asimetría que es por la plasticidad de la parte costovertebral, ¿no? Generalmente el método primario de mayor importancia sigue siendo la radiografía. Generalmente se estudia con una radiografía de columna completa que va desde el conducto auditivo externo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Este estudio se tiene que hacer en bipedestación con ambos pies y rodillas juntas. También se puede realizar con el paciente sentado, incluso en decúbito supino, pero generalmente se recomienda que sea en bipedestación. Las proyecciones que vamos a realizar son la PA y la lateral. Generalmente se recomienda que sea PA para no hacer irradiación del tejido mamario y una proyección lateral para descartar alguna alteración asociada. Generalmente lo que se va a apreciar en la radiografía API lateral es un desbalance escapulopélvico, donde vamos a realizar unas medidas básicas de dichas curvaturas en el plano coronal y sagital, y se realiza con un chasis de 30 por 90 centímetros, dado que vamos a estudiar toda la columna, y donde se van a empalmar o ensamblar 2 a 3 radiografías para poder valorar y observar las curvaturas de la columna, ¿no? Generalmente la distancia que se debe tener en cuenta entre el chasis y el tubo tiene que ser de 1,8 a 2 metros aproximadamente. En la radiografía P se debe incluir desde la vértebra C7 hasta S1, incluyendo la pelvis y ambas caderas. Y en la lateral, desde C7 hasta S1 y ambas caderas. Este es como el estudio estándar para poder valorar la columna vertebral en toda su extensión y se llama espinograma. Fíjese que acá tenemos unas líneas donde están empalmadas o ensambladas 3 radiografías dentro de ese chasis que mencionábamos con las medidas anteriormente mencionadas, ¿no? Siempre tomamos una proyección frontal y una lateral. Todo este es el chasis. Acá tenemos cómo se empalman cada uno de los portachasis para poder empalmar. Y acá tenemos cada una de las 3 radiografías que luego se fusionan para poder hacer una medición y valoración correcta de dicha columna. Y acá están como los pasos o los requisitos para poder realizar dicho estudio,
que es con el paciente de pie, sin corrección de postura, con la espalda apoyada al portachasis, los hombros relajados, la distancia tiene que ser de 2 metros, mínima de 1.5. Este es el equipo. Y acá lo que está recomendado, pues se mencionan como las distintas, o sea, se recomienda hacer la mínima irradiación necesaria para poder realizar el estudio, pues en beneficio del paciente, ¿no? O sea, para no irradiarlo tanto, ¿no? Que es lo que se le conoce como autorregulación del miliamperaje, ¿no? Y esta es una reconstrucción de la exposición digital de la parte frontal en la proyección PA de la columna que integra 30 a 40 imágenes. Fíjense cada una de las imágenes que posteriormente las funciona. Y esta es la imagen que genera al reconstruirlo de manera digital. Acá tenemos las diferentes dosis de radiación que genera cada uno de los distintos métodos, como lo es el convencional, el digital y la radioscopía pulsada, ¿no? Ahí vemos que el de la radioscopía pulsada es el que menos dosis de radiación genera, pero a la vez es el que más puede tener un pequeño error de medición en el ángulo de cut, que es muy mínimo, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver que el método para valorar dicha desviación de la columna se llama el método de Codd, Dickman-Codd, y consiste en pasar una línea horizontal sobre el límite superior de la vértebra más apical y pasar una línea horizontal paralela sobre el borde inferior de la vértebra inferior, ¿sí? Esta vértebra superior e inferior siempre se toman respecto a la concavidad más importante de la columna, ¿sí? Una vez hemos trazado estas dos líneas horizontales sobre el límite superior e inferior de la vértebra superior e inferior, vamos a trazar una línea perpendicular, la cual nos va a generar el ángulo de Codd, y de acuerdo a ese ángulo, donde se intersectan estas líneas, es lo que me va a generar el famoso ángulo de Codd. Estas dos vértebras que habíamos mencionado como superior e inferior se conocen como vértebras límite y son las que presentan la mayor desviación respecto a la concavidad de la columna, ¿no? Y la vamos a llamar vértebra límite superior y vértebra límite inferior. Hay otra vértebra a tener en cuenta, que es la vértebra apical, y es la que más se aleja de la línea media. Entonces, a esta la vamos a llamar vértebra apical, y a esta vértebra límite superior, vértebra límite inferior. Acá tenemos lo que ya una línea sobre la parte, sobre el platillo superior e inferior de las vértebras para poder trazar este ángulo, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo que habíamos mencionado, siempre la vértebra apical, la vértebra más caudal, trazamos las líneas horizontales, ¿sí? Por la parte superior y por la parte inferior, y posteriormente trazamos una perpendicular a esa línea horizontal previamente ya trazada, para luego intersectarlas y poder determinar el ángulo de Codd, que es lo que va a determinar la severidad de dicha escoliosis, ¿no? Que, como ya habíamos dicho, tiene que ser mayor a 10 grados para poder hablar de escoliosis. Según la Sociedad de Escoliosis, ellos lo clasifican en 7 grupos que van de 0 a 20 grados en el grupo 1, y en el grupo 7 son mayores a 125 grados. O sea, esta es una sociedad que solamente está dedicada al estudio de la escoliosis, y en ellos la clasifican de esta manera, de acuerdo en 7 grupos, de acuerdo al ángulo de desviación, ¿no? Normalmente, en una radiografía lateral, la cifosis normal tiene que oscilar entre 20 y 40 grados. Si está por debajo de 20 grados, vamos a hablar de una hipocifosis. Si está por encima de 45, hablaríamos de una hipercifosis. Y lo mismo en la parte lumbar, para poderla estudiar,
lo normal es que esté entre 20 y 60 grados. Y se trazan teniendo en cuenta una línea horizontal sobre la placa superior del E1 y sobre la placa superior del E1, de S1, perdón, del E1 y de S1, la placa superior. Las dificultades a la hora de medir el ángulo de COT está la variación diurna de 5 grados, el 20% mayor real en pacientes con marcada rotación axial. Lo otro es la disminución en la angulación intraoperatoria, en la posición prono y sedación. Y hay que tener en cuenta que puede haber una variación interobservador, como pasa también en otros métodos, que es de 5 a 10 grados, ¿no? Y para poder decir que hay una progresión en la desviación de la columna, tiene que haber un aumento mayor a 5 grados en el ángulo de COT. Bueno, estas desviaciones se clasifican en curva mayor o primaria y curva menor o secundaria. La curva mayor es aquella que es más extensa, es decir, la más grande en la columna, y es la primera en desarrollarse, ¿sí? Generalmente estas se asocian a un problema estructural. Y en la menor es aquella curvatura menos extensa, como su nombre lo indica, y siempre se desarrollan secundarias para compensar un posicionamiento de la cabeza sobre el tronco. Y en esta no hay un problema estructural. En cuanto a las variaciones del ángulo de COT, cuando son menor de 25 grados, se dice que, mayor, perdón, de 25 grados, se dice que es primaria, y cuando son menores a 25, son secundarias. Bueno, entonces vamos a hablar de la alineación y balanceo, lo mismo o algo similar que se realizan con los autos para tener su adecuado movilización. Generalmente vamos a ver que hay una línea central que va sobre la parte sacra, es como la vértebra estable, y va a ser tenida en cuenta a la hora de poder hacer otra prueba, que es con la plomada, ¿no? Que generalmente es cuando, como hacen los maestros de construcción, que colocan un hilo o algo, una plomada, para poder saber que el nivel de la pared o algo, la construcción o columna, vaya a quedar lo más recta y lo mejor posible. Entonces, lo mismo se realiza acá, esa prueba de la plomada en la columna para saber si hay alguna desviación o no en la columna, y es cuando colocamos la plomada desde la parte superior de C7, desde la apófisis espinosa de C7, y la línea, normalmente, la plomada, tiene que caer sobre el surco interglúteo. Si esa plomada cae por fuera del surco interglúteo, hablamos de una escoliosis, ¿sí? Normalmente esta desviación tiene que tener menos de 2 centímetros, y cuando lo supera es algo anormal para hablar de la prueba de la plomada, ¿no? Acá lo que habíamos hablado de la línea central de la vértebra sacra, sí que es como una vértebra fija a la hora de tener en cuenta cuando uno establece la alineación de la columna en el plano coronal. Como ya habíamos dicho, generalmente la escoliosis generalmente asocia rotación vertebral, y acá hay como una clasificación en grados de acuerdo al desplazamiento en ese eje axial, ¿no? Los grados van de 0 a 4, el desplazamiento del pedículo puede ser de 0, 25, 50, 75 o 100%, como podemos ver respecto a la desviación de dicho pedículo, ¿no? Y acá hay otra prueba que no es tan común, que se llama el torsiómetro de Perdioli, el cual sirve para medir la rotación o la torsión vertebral, ¿sí? Generalmente no es muy utilizada, pero está descrita para la valoración de escoliosis. Es importante comprender la biomecánica de la escoliosis, ya que esto va a predecir la evolución de la misma y determinar el tratamiento, ya sea quirúrgico, con seguimiento o con un corsé. Entonces, acá fíjense en la figura, que es lo mismo que les comentaba, que a medida que va creciendo, la deformidad puede ir avanzando
sobre todo en la etapa infanto-juvenil, ¿no? Dado el crecimiento óseo del paciente. Bueno, otro de los métodos para valorar la escoliosis se llama el método de Ferguson, en el cual se establece un punto en el centro de la sombra del cuerpo vertebral de cada una de las tres vértebras apicales. O sea, acá se tienen en cuenta las tres vértebras apicales y las tres vértebras más caudales de dicha curvatura, ¿no? Para poder trazar una línea de la parte más alta de cada extremo y el ángulo de la curva de la divergencia de estas dos líneas en relación a los 180 grados. Generalmente este método está recomendado sea en curvaturas que no sean tan severas, es decir, curvaturas menores a 50 grados, ¿no? Esto era lo que ya habíamos mencionado, la más común causa, que es la idiopática, generalmente se diagnostica una vez se ha descubierto la escoliosis congénita y otras etiologías. Generalmente se clasifica de acuerdo al grupo etario, en infantil que va de 0 a 3 años, juvenil que va de 4 a 10, adolescente que va de 11 a 18. Es más frecuente en hombres la escoliosis idiopática y hablando por cada uno de los diferentes grupos etarios, generalmente la infantil habitualmente progresa en el primer año y generalmente tiene una escoliosis hacia el lado izquierdo, ¿no? La juvenil generalmente se subdivide entre grupos de 3 a 6 años, que es la asociada a la idiopática infantil, y en grupos de 6 a 10 años, que es lo que conocemos como idiopática adolescente. La escoliosis idiopática adolescente es más frecuentemente en mujeres, todo lo contrario, ¿sí? A lo que habíamos descrito acá en la parte de que era más frecuente en hombres, y generalmente se asocia a una escoliosis con desviación a la derecha, ¿no? Generalmente esto se presenta luego de la maduración esquelética y cuando se presenta en estos grupos después de la maduración, le llamamos escoliosis idiopática del adulto, que se presenta en pacientes de 20 a 50, y la escoliosis degenerativa, que es una escoliosis de nuevo, es decir, adquirida. En cuanto a la biomecánica y el comportamiento, generalmente este está ligado al crecimiento óseo y va a parar cuando cese el crecimiento esquelético, ¿no? Los síntomas relacionados a las curvaturas escolióticas generalmente se presentan en pacientes con ángulos menores a 50 grados y son similares a los pacientes que no las poseen, ¿no? Los pacientes que presentan más de 50 grados de desviación generalmente presentan mayor dolor de espalda y mayor morbimortalidad por todo lo que implica la complicación o las restricciones cardiopulmonares, ¿no? Generalmente el comportamiento siempre va a depender de la edad y generalmente en menos de 30 grados, luego del cese del crecimiento, esta no progresa. En cuanto vamos a revisar los factores de progresión, generalmente estos son determinantes para predecir la progresión de dicha escoliosis y los factores o los dos más importantes son la velocidad de crecimiento y la curva de presentación inicial. Recuerden que la curva de presentación inicial era lo que ya les había dicho, que a mayor desviación o mayor deformidad de ese ángulo de Cot, el pronóstico no va a ser tan bueno porque realmente cuando están en crecimiento, en esa etapa infanto-juvenil, como hay crecimiento óseo, esa curvatura se va a acentuar a medida que va creciendo el paciente, ¿no? Entonces, los parámetros asociados al crecimiento de dicha curva está la velocidad de crecimiento, que es más de 2 centímetros por año, la edad de 9 a 13 años, la edad ósea de 9 a 14, el grado de Riser de 0 a 1, las pacientes con premenarca y el cierre de cartílago en la cadera. Generalmente, este estirón se presenta 2 años antes de la menarca, ¿sí? Es bien sabido ya, esto de la menarca pues tiene que ver, dado que las mujeres se estiran antes, un poco más antes que los hombres, ¿no? Entonces, por eso tienen en cuenta esto de la menarca, de la premenarca.
En la escoliosis idiopática infantil, generalmente son pacientes que están de 0 a 3 años. Es más frecuente en hombres, la curva es sinistro-convexa y generalmente pueden asociar plagiocefalia, no superan los 30 grados de deformidad en ese ángulo y resuelven espontáneamente. En la fase progresiva, generalmente son pacientes de mal pronóstico y presentan una curvatura sinistro-convexa. En la progresión, generalmente son pacientes que se detectan esas curvaturas antes de los 2 años, presentan un ángulo mayor a 35 grados y la diferencia del ángulo costovertebral de beta es mayor a 20 grados. Esta es la manera de determinar el ángulo de beta. Generalmente se traza con líneas paralelas a las costillas que van a intersectar a nivel de la línea media del cuerpo vertebral y va a generar un ángulo costovertebral, ¿sí? Siempre se hace la diferencia y esto es lo que se conoce como ángulo de meta, que generalmente cuando supera los 20 grados indica una progresión segura de la vértebra del ápice en la curva. Este ángulo meta sirve para valorar la evolución de la escoliosis y se basa en la valoración de los ángulos formado por el cuerpo de las rectas en dirección a la vértebra apical, ¿sí? A ambos lados y del eje de la vértebra en estudio, ¿sí? Los que le decía, se traza una línea paralela a la costilla y su intersección va en línea media del cuerpo vertebral, va a generar ese ángulo, ¿no? Al hacer la diferencia de estos dos ángulos, nos va a dar el ángulo meta. Está otro grupo, es la escoliosis idiopática juvenil, que generalmente, por lo general, son más agresivas, generalmente requieren un tratamiento importante y lo subdividen en juvenil, en dos grupos etarios, de 3 a 6 años está la idiopática infantil y de 6 a 10 años tenemos la idiopática. Asimismo tenemos la escoliosis del adolescente, que generalmente se presenta o tenemos pacientes de 11 a 18 años, son más frecuentes en mujeres, generalmente asocian o presentan destroescoliosis y habitualmente son progresivas en más de 30 grados. ¿Sí? El 5% presenta una progresión en menos de 30 grados. ¿Sí? Generalmente, en la actualidad, se intenta clasificar dichas curvaturas según la clasificación de Lenken. Lo que se tiene en cuenta o la subdivisión que se hace en la clasificación de Lenken, se subdivide a la columna en una parte torácica alta, en una parte torácica mayor y en una parte lumbar. Esta es como la designación numérica, lo que habíamos dicho, estas son como los diferentes segmentos, le pone una designación numérica al tipo de curva y acá tenemos la subdivisión que habíamos mencionado en la filmina previa, o sea, la parte torácica proximal, la parte principal torácica, la parte toracolumbar y la parte lumbar, ¿sí? Posteriormente hay un ítem que es el modificador lumbar que le va a dar una letra con relación a la vértebra lumbar apical con respecto a la línea vertebral central de la región sacra, ¿sí? Que era la parte de la línea media que hacíamos un corte en la proyección coronal para saber si esta columna estaba adecuadamente alineada o no. Y el modificador torácico sagital establece como unos símbolos, unos ítems, para saber si está normal o no. Generalmente es normal entre 10 a 40 grados y cuando tiene más de 40 grados presenta un hallazgo alterado dicha clasificación. Esta es la línea, recuerden que esta es la línea vertebral de la región sacra. Y esta es la clasificación que se establece para este paciente según Lenke, que es 1BN. ¿Sí? Las indicaciones a tener en cuenta para realizar una tomografía en un paciente con escoliosis
es que el paciente tenga una malformación ósea congénita, ya sea tipo fusión o segmentación, es que tenga además una malformación congénita como de Arnold-Chiari, una espina bífida o un birrafismo, una displasia como lo es la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Marfan, asimismo un dolor sugestivo de tumor óseo, una infección donde tenemos todo lo que es la espondilodicitis, todos los procesos, eh, la herniación de un disco intervertebral, también lo realizamos estas tomografías en una valoración preoperatoria o cuando hay sospecha de alguna complicación postoperatoria. Acá tenemos que el método o el ángulo de Scott se puede realizar a través de radiografía y a través de tomografía. La método o las líneas a trazar se hacen de la misma manera, de una manera similar, ¿sí? Fíjense, la deformidad torácica que se observa en esta reconstrucción volumétrica y todo lo que implica no solamente aparte la parte estética, todo lo que puede llegar a generar, como lo es el dolor y toda la parte de las complicaciones cardiorrespiratorias que pueden conllevar, ¿no? Entonces, los métodos para valorar la rotación vertebral en tomografía es el método de Hoss y el método de Gosling. En cuanto al método de Hoss, es un método en el cual el punto de unión de las superficies interiores, o sea, trazamos una línea paralela a la parte interna de las láminas, las cuales más adelante se van a intersectar en las superficies interiores de las láminas y los pedículos, ¿sí? Y hay otra que es la línea X y A, que es la bisectriz del ángulo CAC. Y R, este va a ser el ángulo a valorar. O sea, trazamos dos líneas en la parte interna de las láminas y otra línea por la parte que es la bisectriz, y eso es lo que va a determinar. Esta línea X es una línea que se traza perpendicular al pedículo, y esto es lo que va a determinar ese ángulo de rotación vertebral, ¿no? El método de Gosling generalmente se establece con la parte más posterior de los dos pedículos, como podemos ver acá, X y X' son como la parte más posterior de esos pedículos, y ahí vamos a trazar una línea horizontal sobre esa parte más posterior de dichos pedículos, que es lo que se conoce como la línea A, y es la unión de estos dos puntos, ¿no? Siendo alfa el ángulo comprendido entre la línea A y la línea vertical sobre dicho plano horizontal, ¿sí? Medido al lado opuesto de la rotación. Este ángulo se determina haciendo una resta, generalmente que siempre es un número fijo de 90 grados, menos el valor de alfa, que ya lo vemos cómo se determina, sobre esta vertical y sobre esta horizontal. Ahí se determina el ángulo. En cuanto a la evaluación postoperatoria, esto también es una de las finalidades de la valoración por tomografía en la escoliosis. En las indicaciones de resonancia tenemos que generalmente se realiza en pacientes menores de 10 años, en pacientes que presentan algún deterioro neurológico, pacientes que presentan una rápida progresión, alguna deformidad plantar, dolor de espalda, nuca o cefalea. Y en la radiografía, si esas curvas presentan alguna asociación a neuropatía, ¿sí? Como en los casos de la desviación torácica convexa, una doble curvatura torácica o una triple mayor. Generalmente en estos pacientes, cuando se presentan este tipo de curvaturas, luego de haber alcanzado la maduración ósea, presentan o tienen indicación para hacer una resonancia. Asimismo, pacientes que presenten algún canal espinal ancho, algún pedículo adelgazado o un amplio neuroforame. Generalmente en pacientes que presenten patología discal también está indicada la resonancia, fíjense acá.
el defecto que presentan estos pacientes de hernia discal. Pacientes posoperatorias también tienen indicación de una, como lo son con los tornillos transpediculares. Eh, Dentro de las causas infecciosas tenemos la espondilodicitis, que como podemos ver en dicha imagen, fíjense que hay un colapso del cuerpo vertebral y asimismo la intensidad del cuerpo vertebral está alterada, ¿sí? O sea, todo esto es un proceso infeccioso, generalmente se asocia a tuberculosis. Fíjense cómo, cómo se puede alterar la alineación de la columna, ¿no? Por un proceso infeccioso y que tendría indicación también para una resonancia. En cuanto a las alteraciones neurológicas o a las disrafias, tenemos la diastematomielia, que es un desdoblamiento medular, y generalmente asocian anomalía vertebral. En cuanto a la escoliosis congénita generalmente está visto que es secundario a malformaciones vertebrales, en donde se presenta una falla en la formación de la vértebra como tal, y vamos a ver lo que es la hemivértebra, ¿sí? Como se pueden ver acá, fíjense que hay una hemivértebra y esto predispone a que haya una escoliosis o en los casos donde hay acuñamiento vertebral, ¿sí? Acá también tenemos una escoliosis congénita, fíjense acá en la radiografía, también como se puede ver dicha hemivértebra, que acá en la reconstrucción se va a ver mucho menor y fíjense cómo altera el eje vertebral. Generalmente en la escoliosis congénita siempre se deben descartar otras malformaciones asociadas, siempre para poder hablar de que esta escoliosis es congénita, ¿no? Entonces, en las malformaciones asociadas vamos a ver que eh, a la escoliosis hay malformaciones asociadas, ¿no? Y lo que decíamos, son anomalías vertebrales asociadas a ciertos disrafismos o a anomalías en la parte medular, ¿no? Como lo son las hemivértebras, las fusiones vertebrales, y también puede presentar una agenesia pulmonar. Asimismo, acá, fíjense que acá el paciente no presenta, todo esto está radiopaco, o sea, que lo que mencionábamos acá como agenesia pulmonar. Y en este paciente tenemos un caso de hemivértebras, fusiones costales y un tumor de tipo quiste neuroentérico, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que esta escoliosis presenta o asocia anomalías vertebrales o algún trastorno cromosómico o sindrómico, ¿no? El caso o el ejemplo a esto que acabamos de mencionar es la asociación de Walter, en donde hay cardiopatía congénita, hay malformación esofágica y en los miembros inferiores. Y fíjense usted la importante desviación escoliótica en este paciente, ¿no? Lo mismo, lo que hablamos ahora, escoliosis secundaria, generalmente a un problema de disrafia, en donde vamos a ver cómo lo son la médula anclada, la diastematomelia, que es como una médula separada, ¿sí? Desdoblada, por decirlo así, y un lipoma intradural. En la parálisis cerebral, vamos a ver que generalmente este es un tipo de parálisis que está asociada a una escoliosis neuromuscular. Generalmente suelen ser progresivas, ¿sí? Generalmente, fíjense que a medida crece el paciente casi que al doble de edad, como se pronunció el ángulo de Cox, o sea, de una manera severa, porque generalmente para las escoliosis severas se habla a partir de 45 grados, o sea, de 45 grados en adelante podemos decir que la escoliosis es severa. De 20 a 40 grados es moderada y menos de 20 es leve.
Dentro de las causas de la escoliosis secundaria tenemos el osteoma osteoide, que era la parte que habíamos mencionado antes como causas tumorales óseas. Tenemos el osteoma osteoide como eh, causa importante o común en la causa secundaria, ¿no? Asimismo, los hemangiomas también pueden generar escoliosis. ¿Por qué? Porque como esto, por decir así, se pierde, por decirlo así, o sea, como ese trabeculado lo predispone dependiendo a que haga un colapso o que haya una disminución de la altura del cuerpo vertebral, y esto se puede acompañar de rotoescoliosis, como podemos ver acá en este paciente, ¿no? Acá los tumores, fíjense, el tumor del osteoblastoma, fíjense acá en la radiografía cómo se pierde toda los bordes netos de la parte lateral de la columna, ¿sí? Y acá en la resonancia se ve mucho mejor, que puede, o sea, está generando esta deformidad, ¿no? Pacientes posirradiados también, fíjense cómo se generó. Esta es la radiografía de control y esta es la posirradiación, y fíjense, no es tan común, pero pues está escrito en la literatura que hayan casos de escoliosis post-irradiación. La malformación de Arnold-Chiari está bastante descrito. Este tipo de anomalías en la columna, fíjense, 61 grados es severa esta escoliosis. O sea, y en los casos severos son pacientes que son candidatos a cirugía, ¿sí? Normalmente la escoliosis severa, su pronóstico no es nada bueno y por eso son llevados a cirugía. En cuanto al tratamiento, se subdivide en tres grandes grupos, que son la observación. Generalmente se realiza en pacientes con escoliosis idiopática del adolescente, que generalmente sean menores a 20 grados, en escoliosis luego de la madurez esquelética, que tengan menos de 30 grados, y su control a esos pacientes, a estos dos grupos de pacientes, se les va a hacer un control, un seguimiento que va de 4 a 12 meses, ¿sí? El corsé aplica para pacientes que presentan escoliosis de 20 a 45, 20 a 45 grados, que era lo que les decía, todo lo que esté entre 20, 40 o 20 y 45 grados, viene a ser una escoliosis moderada, y su tratamiento va a ser el corsé. Los pacientes que presenten una escoliosis mayor a 45 grados, el tratamiento va a ser quirúrgico. O si presenta alguna progresión de la curvatura con el corsé, o pacientes que no toleran el corsé, o pacientes que presenten escoliosis luego de la madurez esquelética mayores de 45 grados, son pacientes candidatos a cirugía. Si el paciente presenta un aumento de 5 grados, en el próximo control vamos a hablar que el paciente presenta una progresión de la curva. En cuanto, ese es el corsé que describíamos para la parte de la escoliosis moderada, que va de 20 a 45 grados, y lo que busca es impedir la progresión de la desviación escoliótica. Generalmente se usa durante pacientes, o se usa con pacientes que presentan, que están en crecimiento, y generalmente se requiere para el límite de su utilización que al menos lo utilice un año restante al crecimiento óseo. También se puede utilizar en escoliosis secundarias, que no son tan frecuentes, pero generalmente se puede usar en ellas. En los pacientes que son llevados a cirugía, o que van a ser candidatos a cirugía, siempre va a ser muy importante medir el pedículo, porque el pedículo siempre va a ser importante medirlo. ¿Por qué? Porque va a ser como la puerta o el abordaje por donde van a ingresar esos tornillos transpediculares. Entonces, se necesita un buen soporte para poder avanzar con dicho tornillo y, bueno, poder corregir dicho defecto, ¿no? Fíjense, este paciente que tenía un ángulo de
de 100 grados, que ya entrada visualmente severa y también dada la medición objetiva, que es mayor a 45 grados, decimos que es severa. Fíjense la radiografía previa, o sea, una esclerosis bastante marcada, y fíjense como que en el posoperatorio, o sea, es bastante sorprendente el cambio, y pues todo lo que conlleva también para el paciente, ¿no? En la parte estética, en la parte psicológica y en la parte cardiorrespiratoria, poder mejorar en toda esa sintomatología, ¿no? Y acá vemos toda la parte material de osteosíntesis casi que en toda la columna para poder corregir dicho defecto. Hola, Hola, Doc. Lucho, ¿se escuchó bien? Sí, señor, quedó perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Muy Lucho, completo ¿alguna la presentación. pregunta? ¿Alguien del público, alguna pregunta tienen? No sé si alguien tiene dudas. Es un tema extenso, hay mucha literatura, como ustedes pueden ver, hay distintos métodos para valorarle. El más común es el del método de Lippmann-Cott. Siempre pídanle una radiografía de frente, una PA, sería la ideal, y una de perfil, ¿sí? Una lateral, para poder valorar. Eh, no sé si tengan alguna pregunta o algo que me quieran comentar. Bueno, ahí en el chat están dando las gracias. Igual también le quiero transmitir mucho agradecimiento por la presentación. Sé que es bastante extenso y pues Es sé que trató complejo, de... Lucho. Pero por eso Dígame, les Doc. digo, si tienen alguna duda, háganmela acá y miramos a ver si podemos resolverles. Y bueno, no sé. Chicos, ¿alguna duda? Al parecer no hay, Doc. No hay. Dice Bueno, todo claro Alejandro y dice Eldi que está todo bien, todo claro. listo, Lucho. Bueno, que descansen. Doc, muchas gracias. Bueno, sí, Dale, señor, con gusto. igualmente. Estamos hablando. Bueno, Lucho. Sí, Chao. señor. Bueno, chao, Vale, chao, Doc. chao.